Amén. Yo les compartí una palabra que tenía relación con la caída de Israel. ¿Se acuerda usted? Dice que el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Amén. Los cuales habían visto tremendos y grandes milagros. Y se levantó después de esa generación de Josué y su generación contemporánea, se levantaron. Otra generación. Y una generación que no conocía a Jehová. Qué importante esto. Porque era una generación que no conocía a Jehová, porque no intimidaba con él. Sin embargo, tenían la ley. Amén. Ellos tenían la ley, pero dice la palabra que no conocía a Jehová. La generación que siguió Josué no conocía a Jehová. La generación que siguió Josué los llevaron a la escuela dominical. A la generación que siguió Josué le hicieron la escuelita bíblica. A la generación que siguió Josué los invitaron a los festivales cristianos. Pero esa generación no conocía a Jehová. Porque no bastaba solamente que ellos dijeran, nosotros somos el pueblo del Señor. No, ellos tenían que tener intimidad con Dios. Dice la Biblia, y se levantó después de ellos, después de Josué, y la generación contemporánea a Josué, que eran hombres que buscaban a Dios, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y alguien dice, pero ¿cómo, pastor? Si ellos leían, y ahí decía que el mar se abrió, y no está hablando de eso. Está hablando de una conciencia real de lo que Dios hizo en sus vidas. Usted puede decir, sí, yo creo que Él nació en Belén, yo creo que Él es Dios, pero no basta solo creer. Hay que conocer a Dios, y para conocer a Dios hay que intimar con Dios. Amén. Luego dice, dejaron a Jehová. Estoy en Jueces capítulo 2, verso 7 en adelante. Disculpen por no darle la cita. Jueces capítulo 2, verso 7 en adelante. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron en pos de otros dioses. Voy a hacer un pequeño resumen porque esta es la continuación del tema del jueves. Y los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de salteadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de su alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Yo les decía el jueves pasado, es increíble cómo es que Dios nos entrega al juicio producto de nuestro mal camino. Por eso cuando usted ve, por ejemplo, predicadores de la prosperidad y gente que va en pos de ello y llena las iglesias, y alguien dice, pero ¿cómo es posible que pase eso? Porque justamente esos predicadores son el juicio de Dios para esos que andan en pos de ser millonarios. Esos predicadores son la voz de juicio. Alguien podría decir, pero ¿por qué Dios no termina con eso? Porque precisamente esas personas que les siguen tienen comezón de oír que les digan que ellos serán exitosos. Amén. Del mismo modo, dice la palabra, que el Señor vendió a Israel a sus enemigos y los entregó en manos de sus enemigos para que hicieran juicio en contra de ellos por haberse ido en pos de sus propios ídolos. Amén. Esta es una radiografía perfecta de lo que hoy día pasa en la iglesia. De cómo hombres que predican de vanidad, egocentrismo, prosperidad, hedonismo, llenan sus iglesias. Bueno, ellos son el juicio de Dios para quienes les siguen. Esta historia, yo te decía, es el declive y la caída de Israel. Amén. ¿Y por qué tan triste? Porque más encima vino a ocurrir después del gobierno, llamémoslo así, de Josué. Dios estuvo con Josué. Y usted conoce las maravillas que Dios hizo con él. Parecía que esta generación iba a alcanzar, entre comillas, los logros, el deseo de Dios. Pero no fue así. Amén. Ellos se fueron en pos de sus propios dioses y ellos gozaban, entre comillas, de cierta posición frente a los pueblos extranjeros. Ellos se sentían muy orgullosos de ser ellos el pueblo de Israel.
Bueno, la promesa para ellos era que Dios era su Dios, sin duda. Pero ellos malentendían, al igual que hoy día mucha iglesia y mucho creyente, que al creer que por ser hijos de Dios, ellos pueden permitirse ciertas licencias. Bueno, precisamente porque somos pueblo de Dios, Dios no nos va a permitir que nosotros nos demos ciertas licencias de pecado. Israel es el pueblo de Dios, sin duda, y Dios no les permitió que se tomaran licencias. Dios mismo trajo juicio en contra de ellos en manos de sus enemigos. Amén. Por eso dice la palabra, y lo leíamos, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Primera de Juan 2:27. Y todos decimos amén. Sí, es cierto. Pero luego, primera de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permanezcan ustedes en Él. Es decir, la unción que yo les di va a permanecer en ustedes, pero ustedes permanezcan en Él. Israel no entendía la parte de Él, permanezcan en Él. No la entendían. Ellos solamente se quedaban con que somos hijos de la promesa, somos nosotros hijos de nuestro patriarca Abraham. Nosotros somos el pueblo de Dios. Es lo mismo. Ustedes han recibido la unción de Él que permanece en vosotros. Es la misma promesa. Pero Israel no entendía que debían quedar ellos pegaditos a Dios. Hay muchos creyentes que no entienden esto. Que ellos se creen y se mofan y gozan de cierta soberbia al decir, no, yo soy hijo del Señor, Dios está conmigo, yo me bauticé, hermano, ahí está el certificado, ahí está el cuadro, lo enmarqué. Pero se olvidan que lo que Dios desea es estar con ellos. Amén. Por eso finalizábamos el día jueves con una palabra que dice, mis ovejas, ¿cierto? Dice la palabra, mis ovejas no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero también enseña el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Amén. ¿Por qué razón nadie las va a arrebatar de mi mano? Porque ellas me siguen. Amén. El creyente se queda en que somos ovejas de Dios y nadie me va a arrebatar de la mano del Señor. Pero si tú sigues en tu propio camino de maldad, sí va a ocurrir eso. Porque la Biblia dice, mis ovejas no van a perecer y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco. Amén. Entonces, estamos viendo con mucha claridad que no se trata de decir, wow, yo tengo a Dios, Dios está conmigo. No. Usted tiene que pasar tiempo con Dios. Nosotros tenemos una demanda de parte de Dios y la demanda es que nosotros necesitamos pasar tiempo con Él. Hoy día Dios enseña exactamente lo mismo que enseñaba a Israel. Entiende usted que la Biblia no es un sistema de dogmas inflexibles, sino que con mano sabia, firme y suave, como un viejo maestro, Él va acomodando el mensaje a nuestra situación y a nuestra condición. Si nosotros tenemos una actitud de desobediencia voluntaria, Él no nos promete una seguridad incondicional. Amén. Por eso decir que el perdón de Dios es incondicional es un error. El perdón de Dios no es incondicional. El perdón de Dios está sujeto a la condición. Es condicional. ¿Condicional a qué? Al arrepentimiento. ¿Cómo Dios va a perdonar a un soberbio y un orgulloso? Si el soberbio y el orgulloso no quiere arrepentirse. Amén. Muchas veces se ha dicho que el amor de Dios es incondicional. No, el amor de Dios está condicionado al arrepentimiento genuino. Amén. Ahora, el arrepentimiento genuino lo da Él. Amén. Por eso nuestro clamor es, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Como David, no apartes, Señor, tu espíritu de mí. Si tú apartas tu espíritu de mí, nosotros vamos a desfallecer. Así es, Señor. Por eso te digo que si nosotros tenemos una actitud de desobediencia voluntaria,
Él no nos promete una seguridad incondicional, sino que Él nos va a dar palabras de amonestaciones, palabras seguras. Por eso, para una actitud confianza, de una confianza vigilante, no tiene Él sino palabras de ánimo y de la seguridad en la eterna fidelidad y amor de Dios. Por eso Él nos habla en todos los tonos y de muchos puntos de vista de que Él nos ama. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios en todos los tonos? ¿Cuántos creen que Él es papá? ¿Usted le ha dicho a su hijo en todos los tonos? Levántate. Hija, levántate. Hijo, levántate. Hijo, levántate. ¡Levántate! En todos los tonos se lo ha dicho usted, ¿cierto? Hijo, no haga eso. Hijo, no. ¡Hijo! ¡Hijo! Y usted se cayó, usted sufrió. Dios es mejor papá que usted y que yo. Él, a través de su palabra, inspirada, yo le estoy hablando de una historia que tiene más de 4000 años, y Dios nos habla a través de Josué. Él y su generación fueron fieles a Dios, y los que siguieron a ellos, amén, que estaban en Canaán. Piense por favor en esto, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Todos los que estuvieron presos, años esclavos, 430 años de esclavitud, 40 años en el desierto, 40 años en el límite para entrar a Canaán, y esta generación entró, esa generación se descarrió. Por eso, yo te decía el jueves, la segunda, la tercera generación es de cuidado. Porque muchos de ustedes llegaron solteros a nuestra iglesia y aman al Señor con todas sus fuerzas. Pero cuando vienen los hijos, viene el relajo. Cuando viene el matrimonio con la mujer, el hombre que siempre quise, que siempre miré y que Dios me lo dio y que es una bendición, porque tú me la diste, Señor, porque la vi como una estrella y cayó a mis pies, y usted se pone poeta, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, esa generación empieza a tener hijos. Y esos mismos que hacían clases, que tienen que llegar a la hora y tienen que hacer las tareas, son los mismos que después no quieren disciplinar a sus hijos. Esas generaciones son las que terminan idolatrando a un sistema. Dicen, no, ¿cómo va a ser tanto? ¿Cómo va a ser tanto en la iglesia? Hace frío, piensa en el niño. Pero sin embargo ellos cuando amaban al Señor y eran vibrantes y estaban encendidos en fuego, miraban a los hermanos que no venían con su bobita y decían, ay, los hermanos que son poco convertidos. Cuando les toca a ellos, por eso nosotros privilegiamos constantemente que todos nuestros matrimonios vengan con sus hijos. Envuélvalos como astronauta, no importa. Si tiene que encapsularlo, no importa. Si tiene que dormir ahí en la silla de los dentistas, que duerma. Tus hijos y mis hijos se tienen que criar encima de las bancas de la iglesia. ¿Cómo tú te vayas a fregar tú, solo tú, y el niñito creció y él no se va a fregar? ¿Sabes qué vas a tener como herencia? Vas a tener hijos esclavos de un sistema, lo mismo que Israel. Esto es increíble. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una palabra que inspirada por Dios, que Dios nos habla por todos los temas, por todas las voces. Amén. Hoy día yo invité a mi papá, dijo, otro día, estoy cansado. Ya papá, no hay problema, otro día, pero le voy a meter todos los canutos en la casa. Y me acordé de él porque él era así. Él silbaba para que nosotros fuéramos a la casa. Y ahí nosotros nos asustábamos con mi hermano. Dios es igual. Dios está así. Y de pronto saca su tronar. Y usted queda de lado porque se da cuenta que usted mete las patas en algo. Y es Dios quien te está alumbrando. Dios nos habla. Dice la palabra que la palabra, ella, es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto y bien preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo,
capítulo 3, verso 16 y verso 17. Una palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto y bien preparado para toda buena obra. Amén. La responsabilidad de criar hijos varones, íntegros, hombres aptos para el ministerio. Nosotros debemos generar como iglesia hombres aptos para el ministerio. Que acepten el llamado, que no tengan temor del llamado, todo lo contrario, que corran al llamado. Esta sociedad, hermano, que va pariendo estas iglesias tibias, provoca hombres temerosos, que no quieren despojarse ellos, sino que quieren que otros se despojen. Pero ellos quieren vivir el ministerio, no sufriendo y no siendo quebrantados. Hay un peligro en no comprender esto. Hay un peligro real de la caída, incluso en un cristiano consagrado. Si por un momento él se separa de Cristo y de su consejo, sin duda que puede caer. Si él relaja su vigilancia y su dependencia constante, sin duda que puede caer. Por eso la santificación, escucha bien, no es un estado de infalible, la consagración, sino un lugar de dependencia constante. Por eso cuando alguien dice, no, este hermano no cae porque él es consagrado, ojo con eso. Porque la consagración es un lugar de dependencia constante en Cristo Jesús. No es un estado donde tú llegaste y nada te va a ocurrir. Todo lo contrario, la consagración que tú y yo estamos viviendo todos los días es un lugar de dependencia, es un lugar de comunión con Él. Dice la palabra, el que permanece en Él no sigue pecando. Todo lo contrario ocurre, pues sin mí nada podéis hacer. Amén. O sea, que yo, dice la palabra, que yo permanezca en Él va a determinar que yo no voy a querer pecar. Y esto es producto, escucha bien, de que dice la palabra que sin Él nada podemos hacer. Yo no puedo en mi interior tener deseo de no pecar si antes yo no permanezco en Él. No es algo que de pronto usted piense que usted tiene la capacidad para no querer inclinarse delante del pecado. No, el no querer inclinarse delante del pecado es fruto de la dependencia de Dios. Es fruto de estar con Él. Si usted pasa tiempo con Él, no van a haber deseo de inclinarse delante del pecado. Por eso, el que permanece en Él, en el Señor, no sigue pecando, sino que ocurre todo lo contrario. Amén. Ahora, dice la palabra, sin mí nada puedes hacer. La condición para no seguir pecando es estar con Él. Ahora vamos nosotros a entrar en el tema de hoy. Las causas de la caída de Israel después de Josué. Lo primero es que había un conocimiento superficial de la persona de Dios. Amén. Y el lenguaje en que se nos comunica la caída implica que mucha de la virtud apareció por influencia de Josué en la generación que le acompañó. O sea, cuánto Josué amaba a Dios, influyó en la generación a la cual a él le tocó ministrar, acompañar, estar con él. Pero cuando él falleció, la nación regresó a su acostumbrada apostasía y manifestó simplemente la disposición que estaba latente, aunque viva, estaba escondida por una influencia externa. Era tanto el amor que Josué tenía por Dios que toda esa generación fue influenciada por él. Mire, hay muchas personas cuya condición espiritual es solamente un reflejo de la influencia de otros, mucho más de lo que ellos mismos creen o piensan. Hay muchas personas que son influenciadas por los Josué, pero cuando esos Josué desaparecen, Dios los saca del mapa, se manifiestan en ellos quienes realmente ellos son.
Por eso usted puede escuchar a un ministro del Señor y usted ser ministrado, sentir al Señor, pero eso no significa que usted tenga la misma comunión que ese ministro. Amén. Lo que el ministro debe generar en usted es que usted sea despertado a la palabra y usted tenga hambre de la palabra. Eso es correcto. Pero luego de ese despertar a la palabra, usted debe correr a ella. Esto ocurrió con Joás, quien sirvió al Señor durante los días en que vivió su piadoso padre adoptivo Joiada, pero que hizo lo malo cuando murió su padre. Esto manifiesta la influencia externa de sus maestros favoritos y en periodos de manifestaciones espirituales profundas pueden hacer pensar a cualquiera que ellos están pasando por una evidencia de verdadera vida espiritual, pero no es así. Es solamente la influencia de alguien que está contigo. Es la influencia de alguien que de pronto te habla del Señor, tú eres llevado a la sensibilidad, tú te quebrantas, tú lloras, pero no hay cambio. Y de pronto Dios se lleva a esos hombres y esos que tanto tiempo les escucharon, vuelven a su estado antiguo. Por eso dice la palabra que el árbol se conoce por los frutos. Amén. Por eso nosotros debemos dejar buenos frutos en las personas. Que las personas sean capaces de leer la palabra y tomar la escritura y poder explicar y exhortar qué es algo tan básico como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hay personas que se acompañan en el correr de su vida cristiana con la emoción y de pronto es posible que gran parte de ellos sea solamente emoción, más que una convicción real y una transformación de carácter. Bueno, la prueba para estas almas llega cuando desaparecen las influencias favorables, especialmente si es que viene oposición, si es que vienen malos entendidos, si es que viene la persecución, si es que vienen situaciones de discordia. De pronto se manifiesta en ellos qué es lo que ellos son. Entonces es cuando queda la luz de que qué es lo que ellos tienen, una convicción genuina o simplemente ellos se desvanecen. El libro de Jeremías, él nos dice que el hombre, amén, que confía en el Señor, aquel cuya ayuda es el Señor, es como un árbol plantado junto a las aguas y que junto a la corriente echa sus raíces y no teme la venida del calor, sino que su follaje será frondoso y en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar frutos. Amén. Por lo tanto, cuando uno mira la vida de Josué, uno dice, ¿qué es lo que hacía tan diferente a Josué? ¿Cuál era el secreto de la victoria de Josué? Era que él había aprendido a mantenerse firme solo en Dios, al igual que Moisés. Por ejemplo, cuando los espías y la congregación de Israel rehusaron seguirle con su compañero solitario, él se mantuvo simplemente firme en Dios y en sus principios. Por tanto, cuando vino la multitud, ¿cierto? Y le siguió después, su propósito no se alteró. Cuando todos ya vieron que en él había un liderazgo, él no le movió el piso eso, sino todo lo contrario. Él pudo mirar a la cara a todos aquellos que le seguían y les dijo, escojan ustedes hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos a Jehová. No se le movió ni un nervio de su cara decirle a la iglesia que él tenía que ministrar al cuerpo de hermanos, que a él no le importaba si ellos iban a ir en pos de otros dioses. Él no se iba a ir en pos de otros dioses. Ese es el secreto, hermano, de la firmeza de toda vida consagrada. No importa que uno se quede solo, basta con saber que se está haciendo lo correcto. Porque lo correcto no es popular. Escucha bien. Jóvenes, escuchen. Hacer lo correcto no es popular. Todo tu curso te va a mirar. Que por qué tú obedeces a tus padres, que por qué razón tú no participas de fiestas de una discoteca, o por qué razón tú evitas ver pornografía o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto no es popular. ¿Qué es lo popular?
que todos roben, que es lo popular, que el mundo haga lo malo. Hoy día se hizo popular en Chile, amén, robar. Es vergonzoso. Y es penoso como nuestros políticos están todos involucrados en una colusión extraordinaria, pero de película, hermano. Yo creo que ni el más experto cineasta se podría imaginar una historia como la de Chile, hermano. Donde los grandes políticos, los grandes empresarios, digo, son el soporte económico de los políticos, sean de derecha, de izquierda o de centro. Cuando uno entiende eso, uno dice, si los poderes económicos son quienes sostienen las campañas políticas de hombres de derecha, de izquierda o de centro, si son los poderes económicos quienes sostienen sus campañas, la pregunta es, ¿estos políticos quiénes son? ¿Son de derecha? ¿Son de izquierda? ¿O son de centro? Da lo mismo de donde sea. Si a ellos les sostiene un poder económico. O sea, la corrupción es un cáncer en Chile. Y tú te tienes que desanimar de ellos. Y te tienes que desanimar de todo el mundo. Porque solamente Cristo debe levantarse en nosotros. No es popular hacer lo correcto. Tú tienes que conocer al Señor personalmente, no de oídas. Y aunque todos los demás fallaran, tú te vas a quedar proclamando que Él es verdadero, que Él es lindo, que Él es precioso. Tú vas a terminar diciendo, yo sé en quién he creído. Por eso si tú no conoces a Cristo, la presencia o la ausencia de otros te va a afectar. Si tú no conoces al Señor verdaderamente, la presencia o la ausencia de algunos te va a afectar. Si tú conoces al Señor, que tú tengas amigos, no los tengas, te va a dar exactamente lo mismo. Si tú conoces al Señor, te va a dar exactamente lo mismo lo que digan de ti. Usted va a poder proclamar como esos 3 heroicos jóvenes cautivos en Babilonia. No necesitamos darte una respuesta sobre este asunto, le dijeron ellos al rey. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Y si no nos libra, rey, escucha bien, has de saber tú que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. O sea, si Él nos quema o si no nos quema, nosotros no nos vamos a inclinar delante de la imagen que tú has levantado. Eso se llama convicción. En tu casa nadie es canuto, tú sirves al Señor igual. Eso es convicción. La caída de Israel después de Josué, fíjese usted, la separación y el exterminio que Dios le exige a Israel. Dios les exige a Israel el dominio sobre sus enemigos. Cuando leemos el libro de Jueces, el primer capítulo, y vaya al primer capítulo, leemos al principio del libro de Jueces que aún habían muchas de las tribus de Canaán a quienes debían ellos haber exterminado. Amén. Leemos en el capítulo 1, verso 19, que los hijos de Judá no pudieron expulsar a los habitantes del valle. Tenían que haberlo expulsado. En el verso 21 dice que los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebusitas que habitaban en Jerusalén. Dice luego, ni los de Manasés expulsaron a los habitantes de Bet-Seán y sus ciudades. Dice, ni Efraín echó a los cananeos de Geser.
sino que los cananeos habitaron en Geser y entre ellos. El verso 28 dice, y si muchos de otras tribus, no solo esto, sino que en muchos casos hicieron pagar tributo a los cananeos, haciendo de ellos un negocio provechoso y una fuente de ingreso. Dice el capítulo 3 del mismo libro, versos 5 y 6, y aún peor, escucha bien, hallamos que entraron en alianzas prohibidas con ellos y se celebraron matrimonios entre sus hijos e hijas. Amén. Dios les había mandado, porque Él no cambia, lo siguiente, Deuteronomio 7, verso 2 y verso 3, dice, las destruirás del todo. Está hablando de las tribus que iban a habitar en esa tierra prometida para Israel. Las destruirás del todo, Deuteronomio 7, 2, 3. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Amén. Ni tomarás a su hija para tu hijo. No. Es increíble cómo Dios nos separa. Esto que Dios le dice a Israel, esta advertencia con respecto a cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, es hoy día para nosotros. Amén. Dios te dice que tú no hagas alianza con ellos. Leemos nosotros en la palabra que los hijos de Israel habitaban finalmente entre los cananeos. Jueces 3, 5, 6. Dice que habitaban entre los heteos, entre los amorreos, entre los cereceos, entre los heveos y los jebuseos. O sea, ninguno de estos tenía que haber estado. Sin embargo, ellos no los expulsaron. Dice, y habitaban entre los cananeos, entre los heteos, entre los amorreos, entre los cereceos, entre los heveos y los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Amén. Esto ocurre cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que significa comprometernos en situaciones que son absolutamente contrarias al deseo de Dios. Terminamos casándonos en situaciones, haciéndonos partícipes de cosas que no corresponden. Mira, Israel se había contentado con las victorias que había subyugado, ¿cierto?, a sus enemigos más formidables. Ellos entran a la tierra y, claro, subyugan a muchos de sus enemigos. Y además les habían dado las plazas fuertes del territorio. Pero el enemigo de Israel se hallaba agazapado en numerosos sitios. Y gradualmente, escucha bien, ellos fueron tolerados por Israel. Poco a poco, una conversación llevó a otra conversación. Una situación que no correspondía llevó a otra situación. Miradas van, miradas vienen. Ellos participaban de conversaciones con estos heteos, estos jebuseos. Había cierta complicidad en sus miradas. Habían coqueteos con mujeres mundanas. Y ellos decían, no, yo soy cristiano, yo soy caballero. Así se portaban ellos. No, nosotros somos cristianos, pero somos caballeros. El peligro, después de que los toleran y empiezan a convivir con estos, Jueces 3, 5, 6. Cananeos, heteos, amorreos, cereceos, heveos y jebuseos. Por favor, entiendan el mensaje. Empezaron a tolerar la convivencia con ellos. Amén. Gradualmente, poco a poco. Y el peligro que en un momento era de
de alarmas rojas que decían peligro, peligro, porque así lo decía Deuteronomio, era voz de Dios, ya no parecía tan grave, porque después de todo, ¿qué tiene de malo si llevamos conviviendo ya 1 año, 2 años con estos jebuseos, estos heteos? ¿Qué mal nos han hecho? Pero, repito, agazapado en las sombras estaba el enemigo. Amén. El costo del exterminio que ellos tenían que haber hecho era mayor que el valor y la paciencia de los israelitas. Así que, ¿qué ocurrió? Les dejaron persistir, medios conquistados, aunque de momento subordinados. Más encima, ellos llegaron a ser una fuente de ingresos a través de los tributos, aunque eran prohibidos por Dios, pero ellos igual se ganaban su platita chueca. Dios entiende, Dios sabe que no me alcanza. Así estaba Israel, conviviendo con los jebuseos. Por favor, examina tu corazón y empieza a ver cuántos jebuseos y amorreos te han visitado. Escucha bien, muy agazapadamente, con argumentos. Es que el niño es tan chico, está en la edad difícil el niño. Está en la edad difícil, entonces, ¿cómo lo voy a obligar? Es que me lo merezco después de todo. ¿Cómo no me voy a comprar ese trauma? Después veo cómo lo pago. Son situaciones agazapadas, escondidas en tu vida, donde tú no te das cuenta que finalmente terminas tú haciendo lo que el sistema dice y no lo que Dios dice. Y te justifica ese joven, no, yo la voy a convertir. Tú no la vas a convertir. La Biblia dice y muestra que estos terminaron inclinándose delante de los ídolos a quienes ellos sirven. Escucha bien. Ellos sirven a otros dioses. Y tú vas a tener que estar inclinado delante de esos dioses. Si es que tú no te consagras. Si tú dices que igual que Israel, bueno, pero después de todo algo provechoso voy a sacar de ellos. No, si el exterminio para ellos era total. Era absoluto. No había espacio para el amorreo con el israelita, no había espacio para el jebuseo con el israelita, no había espacio para el cananeo con el israelita, no había espacio. Pero ellos creyeron que sí. Más tarde ellos establecieron relaciones de amistad y finalmente se mezclaron en matrimonio las diferentes razas. Lo peor de todo, naturalmente, fue que los israelitas empezaron a servir a los ídolos de sus amigos paganos. Amén. Eso te va a ocurrir. Eso te va a ocurrir si tú no te pones a exterminar todos los ídolos que hay en tu corazón. Todo síntoma de los jebuseos, de los amorreos, de los amalecitas que puedan haber en tu corazón. Si tú no los exterminas, ellos te van a empezar a exterminar a ti. Y poco a poco vas a tener que empezar a ceder por la poca consagración. Mira, escucha bien. Aquí el que vence es el que está más consagrado a su Dios. Sí, Señor. Si tú no te consagras a tu Dios, te van a vencer ellos, porque ellos van a estar más consagrados a su Dios que tú al verdadero Dios. Esto es guerra, esto es batalla, hermano. Esto es guerra, esto es batalla, esto es una guerra sin piedad. Y si a ti el diablo no te pilla débil y no puede encontrarte, va a buscar a tus hijos, va a buscar a tu hija, va a buscar a tu padre, va a buscar a alguien con quien dañarte. Por eso tú tienes en primer lugar que fortalecerte. Tú tienes que fortalecer. Porque el diablo va a venir a buscarte. ¿Cuántas veces las iglesias se llenan de fornicación, se llenan de mentira? Porque los jóvenes no escuchan una palabra de advertencia que les está diciendo: si tú te juntas con los cananeos, con los amorreos, tú vas a terminar inclinándote a sus ídolos.
Servir al Señor es negarnos, servir al Señor es morir, servir al Señor es decidir por sus deseos y no por los míos. Ellos comenzaron a aceptar las abominaciones de sus religiones impuras. Al final, apostataron del verdadero culto de Dios. Esa fue la caída, el declive de Israel. Poco a poco, paso a paso, el diablo día a día iba avanzando lentamente en su poca consagración. El declive de Israel fue la poca consagración, no la negación de que Dios no existe, no, Señor. No, fue la poca consagración. Esta historia de crecimiento del mal y del declive del bien se repite en las vidas de algunos que parecían un tiempo totalmente consagrados. Amén. Son aquellos que dejan pecados pequeños sin someterlos. Falta valor para atacar al mal decididamente. Después de todo, hay ciertas ventajas, dicen ellos, en tolerar esos pecados chiquititos. Algo gano con ellos. Intereses de negocios, que si yo me consagro, los voy a perder. ¿Por qué? Por tener una conciencia tan bíblica, me voy a tirar a mi familia encima. Y entonces estos comienzan a equilibrar las balanzas. Dicen, me voy a consagrar, pero no tanto. Porque si me consagro como Dios dice, me va a traer problemas. Y la Biblia dice precisamente eso. Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer guerra. Ellos empiezan a calcular que hay beneficios que se pierden por ser ellos depositarios de la presencia del Señor. Empiezan a darse cuenta que tiene un costo consagrarse. Porque cuando tú tienes ese deseo de consagrarte y no hay ni un precio que pagar, tú te consagras. Pero cuando Dios te empieza a pedir tu vida, tu deseo, tu ánimo, hay un precio que pagar. Y he ahí el llamado de Dios. He ahí el quiebre en tu corazón. Y ahí el desgarro del llamado, donde tú tienes que abandonar algo que a ti te parece bien, pero que tú sabes que Dios dice no. Ese es el quiebre, esa es la emoción, ese es el quebranto, ese es el dolor que provoca el llamamiento. Por eso hay miles de excusas para explicar el procedimiento de poner a los modernos cananeos atributo y decir que qué bueno, si después de todo mi pololo, yo lo voy a traer a la iglesia, es que mi pololita es tan tierna, es que lo que pasa es que con mi jefe tenemos tan buena onda que nos mandamos su pisco sour, pero es solamente para tener buena onda. Sí, no me curo. El diablo es lento, hermano. Dice la Biblia que está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto el Discovery? ¿Cierto? Los animalitos, eso. El león no corre mucho. Corre, pero no mucho rato. Entonces tiene que esperar una presa. Y van agazapados por la selva y van mirando cuál está preñada. ¿Cuál recién nació? ¿Cuál viene herida? Ah, esa viene herida, esa viene de una separación. Los líderes en la otra iglesia lo trataron mal. Esa. Ah, una vez le hicieron una traición. Ah, una vez en una relación amorosa salió tan herido. Ahí está el diablo. Esperando al débil. Esperándolo. Y cuando de pronto decide atacar, el débil, por su naturaleza de debilidad, es presa fácil. Por eso usted y yo, dice la palabra, debemos fortalecernos en Él y en el poder
de su fuerza. Cuando interviene el elemento social, qué terrible el elemento social, las familias, el compromiso. Le dije a mi papá, ayer, por si acaso aquí no hay Food Magul, así se llama, ¿no? Food Magul, Pituca sin Luca, aquí no hay ni una cuestión de eso. No, hijo, sí sé. Obliga, hermano. El elemento social, las familias, que cuando celebran sus festejos, hijo, te espero, el día del papá, el día de la mamá, hijo, te espero a almorzar. Sí, papito, no te preocupes, pero tipín 3:45. Pues, hijo, tan tarde, que voy a la iglesia. ¿Por qué hacen tanto en la iglesia? Y te tiran el elemento social encima. ¿Sabes qué le dijo el Señor al elemento social? Lo viene a buscar, le dice, hey, te viene a buscar tu mamá. Y él para su enseñanza, ¿sabes? ¿Quién es mi mamá? Ya, hermano, esto es crudo. ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quiénes son mis hermanos? Si los que son mis hermanos son mi familia, son los que hacen la voluntad del Padre. Yo entiendo que alguien que no conoce al Señor escucha esto y se le paran los pelos. A mí un día yo le estaba evangelizando a una señora que pertenece a la orden de los jesuitas, una ancianita, hermano, pero pechuña para decir basta, hermano, tenía hasta olor así como a pechuña, tenía la té de Malta, hermano. Yo me pongo a hablar del Señor y de pronto me dice, ¿usted no tiene mamá? Sí tengo. Ya pues, denle el lugar que merece la mamá, pues. Por eso la María es María. Y se bajó, hermano, y pagó un portazo al auto. Así piensa el hombre natural. María se revuelca en la tumba, hermano, si estuviera en la tumba, de esas palabras. Ella dice, ¿quién soy yo para que el Señor haya mirado la bajeza de esta virgen, la bajeza, para que Él ponga un santo ser en mi guatita? Eso dice María de ella. El elemento social, hermano, la presión. Si tú no saludas a alguien el día de la secretaria, el día del amigo, el día de no sé qué, la presión social. Yo veo como a mis hijos la presión social de sus compañeros. ¿Y por qué te tenés que ir tan temprano del paseo? La presión social. Nosotros tenemos un llamado de Dios. Usted tiene un llamado de Dios, por eso está acá. Usted no vino a pasar un buen rato acá, a pasar aquí cómo están estos. No, usted vino a escuchar al Señor. El elemento social, las familias, los festejos, recepciones sociales, bailes, diversiones. La primera generación vive separada del mundo, pero los hijos se mezclan. Amén. Por eso tu hijo tiene que tener un encuentro con Dios. Tiene que tener, y Dios tiene que quebrantar a la Yara. Dios tiene que romper a Lian. Para que Dios se revele. Si Dios no se revela, estamos perdidos. Si Dios no se revela a Joseph, si Dios no se revela a la Antonella, si Dios no se revela a nuestros hijos están perdidos. Dios no tiene nietos. Dios no va a decir, la hija de la Cintia. Dios no va a ver a la Antonella como la hija de Cintia. Dios va a ver a la Antonella como hija y se acabó. Por eso nosotros, ustedes, su abuelita que estaba amamantando, tienen que tener un encuentro con Dios. La primera generación vive separada del mundo, pero los hijos se mezclan. Y finalmente se permitirá de un hijo en matrimonio con una chica no cristiana o de una hija con un chico no cristiano. Y llega un momento en que ya no hay cómo distinguir entre la vida egoísta y dedicada al placer de lo que había sido una vida consagrada a Dios. Le voy a contar, para terminar, una ilustración. Hay una hormiga que se llama hormiga león, que se apodera de sus víctimas excavando un hoyo en forma de cono invertido en la arena. Amén, que no toca la superficie. Los otros animales que pasean por ahí
de las cuales ella hace presa, escarabajos y otros insectos se acercan al borde y de pronto la arena se hunde. Y la hormiga león los espera al fondo del hoyito, amén, con la finalidad de devorarlos. Pero esto solo tiene lugar después de un largo y paciente proceso de destrucción. Escucha bien. De momento esta, que es muy mala y perversa, hormiga león, con sus pinzas corta uno de los miembros de la víctima que no sospecha nada y ella desaparece. La víctima queda mutilada, trata de huir por la pared del hoyo, pero una y otra vez que lo intenta, resbala y cae de nuevo al fondo, donde recibe un nuevo ataque fulminante. Este proceso se repite varias veces hasta que la víctima, sin fuerzas, puede ser atacada a mansalva por la hormiga león, ya que ésta no se puede defender. Esta historia es la historia de muchos cristianos destruidos. Un pequeño adversario chiquitito. ¿Qué va a hacer si dejo al amorreo? ¿Qué va a hacer si me hago amigo de este gallo que no conoce al Señor, pero de esta niña, de esta chica? Un pequeño adversario que ni siquiera inspira respeto, hermano. Usted dice, ¿qué va a hacer? Eso es lo que busca el diablo. Exactamente. Que él sea para ti algo insignificante, que tú no lo tomes en cuenta, pero que tú lo dejes pasar. Cuando eso ocurre, es porque la puerta se ha abierto para que él pueda entrar. Una zorra pequeña, ¿cierto?, es capaz de devorar toda una viña. ¿Usted sabe cuánto cuesta cuidar una viña? Una zorra pequeña. No ya en un ataque atrevido, no, sino en múltiples y pequeñas heridas que va dejando a la víctima pulverizada. Poco a poco, tu consagración mengua, no hay deseo de orar, hasta por ahí por acá te ríes de bromas de doble sentido, quizás se te escapa un garabato. Mira, el ministerio de Saúl es un ejemplo de un noble comienzo y un desastroso final. Recuerda usted que a Saúl lo unge un profeta de Dios. Un noble comienzo y un final desastroso. El principio de la caída de él fue el negarse a tratar con firmeza a los enemigos de Dios. ¿Recuerda usted la historia? Había que exterminar a los amalecitas, a todos los animales, a todos. Bueno, él no lo hizo. En el fondo, él no quiso poner punto final al pecado, sino que él le dio rienda suelta a su propia opinión. La historia de este hombre nos ilustra lo que puede ocurrirte a ti. Él no cayó de un golpe, escucha bien. Durante casi 10 años, después de haber empezado a resbalar, aún permanecía sentado en el trono. Él todavía coordinaba. Él todavía predicaba. Él todavía quizás cantaba. Quizás iba a la radio. Él todavía estaba en el ministerio. Pero no sabía que la hormiga león lo estaba esperando. Iba cayendo. Estaba en el trono, pero iba cayendo. Quizás es tu caso. Quizás tú estás acá y me miras fijamente, tratando de simular que eres tú. Pero eres tú. Eres tú. Dios nos llama a que nosotros no toleremos más el pecado. Tu pecado. Que a los ojos de todos puedes parecer un buen padre, esforzado, trabajador, donde lo primero tú dices, mi familia, mi trabajo.
Dios te dice, lo primero tengo que ser yo. ¿Tú crees que Dios te aplaude tu trabajo? ¿Tú crees que Dios aplaude tu esfuerzo? ¿Tú crees que Dios aplaude cuánto te costó tu casa, el título de tu hijo? ¿Tú crees que Dios te lo aplaude? Cuando el costo ha sido Dios en segundo, tercer y cuarto lugar, Dios aborrece eso. ¿Por qué hemos malentendido la voluntad y el Evangelio? Porque se te ha predicado tanto tiempo un Evangelio centrado en ti misma, en tu propio esfuerzo, en tus propios logros, en que tú puedes, cuando el Evangelio consiste precisamente en todo lo contrario. Dice el Señor, quiero que sepan que sin mí nada pueden hacer. Póngase en pie, amén. Usted sabe que Canaán es Cristo. Amén. Porque de Él fluye leche y miel. Porque los frutos más sabrosos están solo en Él. Bueno, no podemos nosotros intentar entrar a tierra de promisión si nosotros no antes estamos con una convicción clara en nuestras vidas de que nosotros vamos a exterminar cualquier elemento extraño que Dios aborrezca. Cuando nosotros estamos en medio de la tierra de promisión, sin duda que van a aparecer enemigos, jebuseos, cananeos, y van a querer, escucha bien, entorpecer tu servicio. Tú debes esta noche ya descubrirlos. ¿Cuántas situaciones entorpecen el servicio de Dios? Dice la palabra, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré y seré para ustedes como padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Salgan en medio de ellos. Vamos a orar al Señor. Padre, esta noche le damos gracias por tu palabra. Nosotros, Señor, somos hijos agradecidos, totalmente deseosos de ti. Cada uno de nosotros puede tener una mirada, Señor, bastante particular de esta palabra. Pero la verdad, Señor, es que nuestra mirada no es lo que a ti te importa. Lo que a ti te importa es tu mirada. Y tu palabra dice que lo que está escrito ha sido para provecho nuestro. Miramos a Israel y miramos cómo ellos gradualmente fueron mezclándose con aquellos que en un momento ellos tenían que haber exterminado. Entendemos, Señor, claramente que tú no deseas mezclas. Que tu deseo, Señor, es que nosotros vivamos según tus preceptos y según tu palabra. Queremos, Señor, esta noche arrepentirnos, volvernos a ti y pedirte perdón. Perdónanos, Dios, si nosotros hemos convivido, si nosotros hemos sido parte, Señor,
de los ídolos a quienes estos sirven, ya sea en un sistema, Señor, en mi trabajo, en mi familia, socialmente. Señor, perdónanos por haber hecho lo que en un momento dado a ti te ofendía tanto y que nosotros sabíamos que te ofendía. Señor, perdónanos. Padre, ten piedad de nosotros y danos el valor para exterminar todo aquello, Señor, que a ti te desagrada. Padre, santifica tu pueblo y límpianos. Prepáranos, Dios, para participar de la cena. Señor, derrama en medio nuestro un deseo de amarte intensamente. A ti sea toda la gloria y a ti la honra. Vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra. Reflexione usted en la palabra, cierre sus ojos y hable con el Señor. Hable con Él, hable con Él. Hable con Él, hable con Él. Señor, queremos pertenecer a la generación que te sirva apasionadamente. Queremos, Señor, pertenecer a la generación que te sirve apasionadamente. Una generación que te ama, que abandona sus propios deseos, que abandona sus propios sueños en pos de ir tras de ti, Señor. Hemos apartado este tiempo y este lugar para estar contigo, para que tú nos hables. Y nos has hablado, sin duda que sí. No queremos ser como Israel, Israel la adúltera, Israel la que se prostituía, Israel la apóstata. No, Señor, no, Señor. Queremos ser, Señor, como la Israel que revela Jeremías, Ezequiel. Allá, Señor, cuando ésta se ve glorificada, vestida, Señor, como una novia ataviada. Queremos, Señor, ser ese Israel. Un Israel que es celosa de las obras, porque no quiere hacer lo que te ofende, sino que quiere hacer lo correcto y lo íntegro. Enséñanos a vivir en integridad, apartándonos, Señor, de los ídolos, apartándonos, Señor, de lo que no conviene. Padre, danos la luz suficiente para poder ver como padres, madres, como abuelitos, abuelitas, como hijos, como jóvenes, como señoritas. Danos la luz suficiente para poder ver como maestros, como predicadores, como ministros tuyos, Señor, lo que tú ves. Padre, danos la luz suficiente para ver y la convicción para exterminar a todos esos enemigos. Vamos a cantar al Señor. Levante sus manos a Él. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, aleluya. Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad.
cambiaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separa.